Las páginas a veces... Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con el texto de Mateo, de Evangelio según Mateo, capítulo 22. Voy a empezar con una frase que refleja un poco lo que... Hay algo que está chiflando así un poco, ¿no? Ah, el compañero acá. Bueno. No sé si ustedes ya han escuchado esta frase, pero es muy conocida. Existen dos puntos de vista. ¿Y cómo sigue la frase? ¿Un banco? ¿Acá en la iglesia? Esta frase es un poco diferente. Esta frase es así. Existen dos puntos de vista diferentes, ¿no? El mío y el equivocado. Es conocida la frase, ¿no? Hay dos puntos de vista. Mi punto de vista y después el equivocado. El que no piense como yo está errado. Y en el caso de hoy, voy a hacer una pequeña introducción al texto y nos vamos a dar cuenta rápidamente a quién se refiere, ¿no? A qué grupo de personas. Y que este grupo de personas, que ya lo podemos decir que son los fariseos, pensaban un poco así. No digo y no apunto con el dedo, pero ellos tenían ese pensamiento. En esta pregunta que vamos a ver hoy, hay dos puntos de vista o dos maneras de ver. Es lo mismo, ¿no? Son como los evangelios sinópticos, que son de distintos puntos de vista, escritos de distintos puntos de vista. Bueno, ellos pensaban que su punto de vista es el único y el otro no, pero habían dos puntos de vista. Eso lo vamos a entender mientras vamos llegando al texto. Para aquellos que tienen una Biblia, vayan abriendo en Mateo capítulo 22, los versículos 41 al 46. Y está bueno hacer un pequeño repaso de lo que dimos, porque... o de lo que se dio las veces pasadas. Los últimos domingos vimos reiteradamente la presencia de unos grupos muy interesantes. Los fariseos, los escribas, los herodianos, los saduceos y toda la cúpula religiosa, y por parte tampoco tan religiosa, ¿no? Y desde que Jesús entró a Jerusalén fue que pasó esto. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero desde el momento donde Jesús entra a Jerusalén, ¿no? Sobre un asno, y la gente decía Hosiana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y todos sabemos que se referían a hijo de David, se refería al título del Mesías. Desde ese momento vemos a los fariseos enojados, la Biblia dice indignados estaban por escuchar estas palabras, ¿no? Y en realidad lo que decía la gente, estaban citando un versículo del Salmo 118, versículos del Salmo 118, que era un salmo mesiánico, un salmo que mostraba hacia el Mesías. Y claro, cómo no estar indignados, ¿no? Y después vienen algunas cosas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le preguntan a Jesús, ¿no? En Mateo 21, 23, ¿quién te dio la autoridad para hacer o decir ciertas cosas? Le preguntaban, en este caso, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Jesús después viene con dos parábolas que son bastante fuertes con respecto a ellos, pero era la verdad, y les muestra su actitud y sus hechos de los fariseos. Y ellos vienen y dice la Biblia que ellos entendieron que Jesús hablaba sobre ellos, ¿no? Pero por miedo a la multitud no dijeron nada, porque la multitud anteriormente le habían dicho Hosana al hijo de David, entonces no quisieron hacer nada, ¿no? Después se reúnen para planear atraparlo en alguna cosa que diga Jesús, ¿no? En alguna cosa que salga de su boca. Envían discípulos los fariseos juntos con los herodianos. Eso lo había dado el Edu, lo sé muy bien porque yo me enfermé ese día, que le tocó a él, cuando viene con la pregunta de los impuestos. ¿Se acuerdan? Claro, mandan a los herodianos, que en realidad no eran amigos los fariseos, pero con tal de que Jesús le vaya mal, se juntaron y eran mejores amigos, ¿no? O por lo menos en esa parte ya no eran más enemigos, ¿no? Jesús les dice, hipócritas, ¿por qué me tentáis? ¿No? Y ahí quisieron atraparlo con la pregunta de los impuestos. El mismo día fueron los saduceos
Con la pregunta de la resurrección, ahí habíamos escuchado de Jorge. Jorge, sí, ahí va, Jorge fue el que habló sobre ese pasaje. Y después dice que los fariseos vieron esto y probaron ellos también. Y dice que uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, y ahí es donde Jesús enseña el gran mandamiento que dio Lale la vez pasada, donde concluimos todos que en realidad es imposible llegar a cumplir este mandamiento tan grandioso, tan grande, con tanto contenido, pero ahí notamos nuestra naturaleza humana que es imposible cumplirlo, ¿no? Y la necesidad que tenemos de Jesús. Y ahora llegamos al versículo 41 del capítulo 22. ¿Y por qué hice todo este resumen, todo este repaso? Porque es bueno saber dónde nos encontramos, porque en este versículo es la última pregunta que le ponen a Jesús. Acá terminan ellos. Entonces tiene que haber un punto fuerte, un punto profundo, como para que ellos digan, bueno, hasta acá no podemos decir más nada. Y ese es justamente este pasaje. Voy a leerlo. Y estando juntos los fariseos, y a eso es lo que Jesús aprovechó, ¿no? Estaban juntos los fariseos. Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Hasta aquí vamos a leer, después seguimos. Jesús toma ahora la iniciativa de preguntar. Y con diferencia a ellos, Jesús no lo quiere atrapar, ¿no? Ese verbo atrapar viene... es una imagen de un anzuelo, ¿no? De un anzuelo, como nosotros cuando vamos a pescar, tiramos la caña, tiramos el anzuelo y estamos solo esperando que el pescado lo agarre, ¿no? Eso lo vemos en Santiago capítulo 1, creo que es, donde habla de que somos tentados por nuestras propias concupiscencias, ¿no? Somos tentados. Bueno, ellos querían hacer lo mismo, querían ponerle un anzuelito a Jesús para tener la razón, para... hacerlo caer, pero Jesús no hace esto. Esto es lo interesante. Jesús no quiere tentarlos. Él no los quiere dejar en una mala imagen. Jesús no pregunta para que ellos les den la razón. Él no quiere obtener reconocimiento. Él había enseñado ya suficiente, había hecho suficientes milagros, suficientes señales, y no tenía como meta, en comparación con ellos, porque vimos que ellos preguntaban, con tal de hacerle caer en alguna pregunta. Jesús no es así. La naturaleza de Él no es así. Y Él, con lo que había dicho, con lo que había enseñado y lo que había hecho en milagros, era suficiente para que ellos reconociesen en realidad que Él era el Mesías. Pero las preguntas de Jesús son de autoexaminación. ¿Existe esa palabra? O dos palabras son autoexaminación, que yo mismo me autoexamino, y eso es lo que quería Jesús. Y no vamos a quedar solo en que Jesús quería que los fariseos se autoexaminen, sino que Jesús nos pone la pregunta a nosotros, o quiero al final aplicarlo a nosotros también, que nosotros nos preguntemos lo que Jesús le preguntó a los fariseos, ¿no? Para ver si la frase que dije al principio, no la usamos nosotros también a veces. De que hay dos puntos de vista, el mío y el resto. Y muchas veces nos reímos, pero a veces es así que nosotros usamos esa frase. No la decimos, pero es así, no, mi punto de vista no ninguno. ¿No? Queremos autoexaminarnos y Jesús quiere hacerles recapacitar sobre el tema del Mesías, sobre el título del Mesías. Y vamos a ver que los fariseos tenían un conocimiento reducido, o por lo menos no entendían todo. Vamos a ver ahora en el texto. Jesús le pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿No? ¿Qué pensáis del Cristo? Cristo es en griego, Mesías, o Mesías en hebreo. ¿Qué pensáis del ungido, del elegido? Y ellos respondieron, o él les pregunta, ¿de quién es hijo? Y ellos responden, de David. ¿A qué se refiere? Que era descendiente de David, ¿no? Hijo de David era una forma de decir él es descendiente del rey David, lo conocemos del Antiguo Testamento. Y sabemos que David, ¿de qué tribu era? De Judá. ¿Y Jesús de qué tribu era? De Judá también, ¿no? Si era descendiente de David, él era de la tribu de Judá. Y en Mateo 1:1 leemos, es muy interesante, cuando empieza el Evangelio de Mateo, cuando empieza a escribirse el primer libro del Nuevo Testamento, no sé si fue el primero en escribir por el tiempo, ahí dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Por qué? Porque Mateo lo estaba escribiendo a los judíos,
¿no? Estaba escribiendo a los judíos y ahí él dice, mira, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ahora, si tenemos, ahí va, muchas gracias, porque como cita el Antiguo Testamento, está bueno tener el texto. Yo le pedí a Pablo ahí para que lo ponga. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el hijo? Y ellos lo dijeron de David. Ahora la pregunta, ¿era correcto esto? ¿Era correcto? ¿O alguien tiene otra opinión? En el Salmo 110 dice eso. ¿Otra opinión? No. ¿Era correcto esto? ¿Lo que ellos contestaron? Era correcto en realidad, ¿no? Él es el hijo de David. Tiene razón. Pero ahora vamos a leer lo que Jesús le responde. Y ahí vamos a ver si está correcto o no. Jesús les pregunta en el versículo 43. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Ahora está citando partes del Salmo 110, que es un salmo mesiánico también. Un salmo que David lo escribe refiriéndose, alumbrando al Mesías, que muchos años después vino, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ahora, con respecto a la respuesta que hace Jesús, ¿le está diciendo tienen razón? No del todo, ¿no? No le está diciendo que está mal lo que están diciendo, pero sí y no, podríamos decir. Y eso es lo interesante. Ahora yo me preguntaba, ¿puede ser que los fariseos estaban errados en algo? Porque no le está dando la razón Jesús. No del todo, no al 100%. Puede ser que ellos no entendían al 100% a qué se refería Jesús en su vida como el Mesías, o no entendían al 100% con respecto al Mesías. Y ahí, si vamos al pasaje de Salmo 110, Jesús David nos va a dar un poco más, nos va a abrir una puerta para que podamos entender un poco más. En realidad Jesús está tratando de abrirle un poco una ventanita para que reciban un poco de aire, ¿no? Porque no estaban teniéndolo, hablando con una imagen, ¿no? Y si vamos al Salmo 110, nos quedamos acá nomás, vamos a ver y vamos a encontrar que es un salmo mesiánico, como dije, escrito por David, que resalta al Mesías como rey. Y ahí David escucha una conversación. Si vamos al Salmo 110 lo vamos a ver. Ahí dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿No? Él está escuchando una conversación de quién, entre qué dos personas. ¿Quién es el primer? Dijo el Señor a mi Señor, dice David. Hay dos señores ahí. El primero lo leemos si vamos al Antiguo Testamento porque dice Jehová, se refiere a Yahvé. Entonces dijo Dios a quién era el Señor de David. Jesucristo. No hay otra manera, él era rey en aquel entonces. Entonces dijo Dios a Jesucristo. Y esto es interesante. Porque David escucha esta conversación y Jesús le da a entender a los fariseos que David lo nombra como, David lo nombra Señor. Capaz que esto suena, al principio suena medio, qué entrevero, pero es muy fácil de entender. Ahora vamos a ver. Dijo el Señor, dijo Jehová, a mi Señor, dice David. ¿No? ¿Cómo lo había nombrado anteriormente? Hijo de David. Ahora David lo nombra Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que Jesús quiere darles a entender a los fariseos con este versículo, y eso es lo importante, ¿qué quiere decirles? Lo que le quiere dar a entender es que David no lo nombra mi hijo, sino que David lo nombra mi Señor. David no lo nombra mi hijo, sino que David lo nombra mi Señor. Le llama Señor, porque en el versículo 45 también, pues si David le llama Señor, ¿a quién? A Jesucristo, al Mesías. Jesucristo después, ese nombre de Jesús obtuvo cuando él nació, pero al Mesías le llama Señor. Es importante esta parte, vamos a ver ahora por qué. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Es un pasaje que podríamos ordenar en el tiempo cuando, más o menos. No sé si es correcto esto, pero ¿cuándo podemos ordenar esta frase hasta que ponga siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cuándo vemos a Jesús que está a la diestra del Padre? ¿Después de qué? Después de que resucitara y ascendiera al cielo, ¿no? Con su Padre. Ahí dice, ahora vamos a leer este versículo, dice que Él fue a la diestra de su Padre. Pero lo que Jesús quería, porque Jesús no toma este pasaje así nomás, para solo decir que David le dijo Señor a Jesucristo, al Mesías, sino que Él lo toma mostrando el poder que tiene este Mesías, el poder que tiene. Eso es lo interesante. Eso es lo que Jesús le quiere dar a entender. Es una doble enseñanza que le está dando. Primero le dice, miren, David lo nombra Señor, lo nombra por alguien superior a Él. Ustedes dicen que es el hijo de David, descendiente de David, pero es más que solamente eso. No es solamente la línea humana, natural, hijo de David, sino que Él es superior a esto que ustedes dicen. Él es mi Señor. Yo escribía, porque es interesante la postura que Jesús le da, la postura que Jesús mismo cita de David mismo, ¿no? En realidad de su padre, Dios diciéndole a su hijo Jesús, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El perfecto Hijo de Dios, acá se habla en un tiempo después de la gran batalla ganada por Jesucristo, ¿no? Después esta batalla, la más importante de la historia de la humanidad, donde el perfecto Hijo de Dios sin culpa, el Hijo de Dios sin pecado, muere por los pecadores. Él va a la cruz y no queda muerto, sino vence a la muerte. Él vence a la muerte, como lo leemos en los Evangelios, y resucita y demuestra el poder y la grandeza del Padre. Él demuestra el poder y la grandeza del Padre. Después de esta gran batalla, podríamos ordenar estas palabras de Dios diciéndole a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo anotaba un versículo muy interesante que después al final lo vamos a repetir una vez más. No lo abran, Filipenses 2, muy conocido, donde Pablo dice, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejanza a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de David. No, Jesucristo es el Señor. No, Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 6 al 16. Cuando leemos también los hechos de los apóstoles, nos acordamos de Esteban cuando fue apedreado. ¿Y qué dijo Esteban cuando fue apedreado? En el versículo, yo lo anoté por acá, Hechos 7:55. Él dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Esto fue después de la muerte de Jesús, seguro, ¿no? Fue un par de años después. Él vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Marcos 16 termina el Evangelio, uno de los últimos versículos diciendo, y el Señor después que le habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Su postura, y esto es lo que Jesús quiere, esta doble enseñanza a los fariseos, su postura es una postura de dominio. Es una postura de dominio. Él está a la diestra del Padre. No es solamente una persona. Jesús no fue solamente una persona que vivió, está del linaje de David, sino que Él muestra en este versículo que David le dice Señor, que está por encima, y también el hecho de que Dios le dice a Jesús, siéntate a mi derecha, es una imagen de dominio, eso muestra dominio de Jesús, ¿no? Él está sentado a la diestra de Dios, eso muestra su poder soberano, eso muestra el honor que Él tenía. Podemos decir con firmeza que el Señor, que es Señor de David y que es hijo de David.
Si decimos que Jesús es Señor de David y es hijo de David, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la aplicación que sacamos de esto? ¿O cuál es la enseñanza que sacamos directa? ¿Cómo? ¿Que era el Mesías prometido? Bueno, eran las dos cosas. En realidad está diciendo eso. ¿Saben qué? Jesús es Dios, ¿no? Jesús es Dios. Si ustedes no lo reconocen, pero Jesús es Dios y es hombre a la vez. ¿Ellos aceptaban eso, los fariseos? Por eso, para mí es un pasaje clave, porque ellos no dicen más nada, no preguntan más nada después. Porque Jesús conoce los corazones. Y Él va al punto, en los dardos que se juegan, va al corazón y les muestra, pero no para atraparlos, no para tener razón, para nada. Para que ellos tengan por lo menos una pequeña luz y entiendan de quién es Jesús realmente. Es impresionante, porque en realidad es un pasaje bastante complicado de entender quién es cuál y qué orden es cuál orden, pero Jesús está dando con una naturaleza tan... Claro, era el Hijo de Dios, ¿no? Era Dios y hombre, y Él tenía un poder de enseñanza que es impresionante, ¿no? Y era descendiente de David, por eso, humanamente hablando, descendiente de David, pero después hablando de una manera superior, era el Hijo de Dios. No era descendiente de David, ¿no? Sino que era el Hijo de Dios. Así que yo me anotaba justamente eso. Nadie dijo más nada. Después de esto, nadie podía decir más nada, ¿no? Interesante es de que Jesús no actuaba como hombre a veces y como Dios a veces, sino que siempre fue los dos. Siempre fue Dios y siempre fue hombre. Ahí entraríamos un poco más en la materia de cristología, donde enseña más sobre esta naturaleza de Dios y justamente esta verdad que Él era Dios y que era el hombre. Es muy interesante. Y muchas cosas más, ¿no? La enseñanza de Jesús, ¿no? Así que podemos imaginarnos los fariseos mirando y escuchando esta verdad, ¿no? Pero tú eres Dios y tú eres hombre, ¿no? David, que en realidad tú sos descendiente de David, le dice Señor, superior, mostrando su dominio, ¿no? Yo pensaba en cómo si Jesús solo fuera hombre, si fuera lo que los fariseos decían de él, del linaje de David, ¿cómo un hombre puede perdonar el pecado de toda la humanidad? Si Jesús solo fuera hombre, ¿cómo puede hacer los milagros que Jesús hacía? Es imposible hacer los milagros que Jesús hacía como hombre. Si no, nosotros estaríamos haciendo los mismos milagros. Pero es imposible. Es imposible. Este Jesús era hombre y Dios a la vez. Y esto es muy importante saber. ¿Quién es Cristo? ¿Cristo fue solamente un hombre de gran influencia para la humanidad? ¿O es Dios hecho hombre? Es Dios que se hizo hombre, que fue hombre y Dios a la vez, para salvar a toda la humanidad, a todos los que creen que Él los puede salvar de la esclavitud de los pecados. En el versículo 1 de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es un pasaje clave para aquellos que dicen, no, pero Jesús no es Dios. Ahora vamos a ver quiénes son todos los que dicen que en realidad Jesús no es Dios. Jesús no fue Dios, sino que fue otra persona nomás. Juan lo dice claramente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? En Juan 1, 10 al 11, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Es imposible que haya sido un hombre que hizo todo. No, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a lo que fue hecho por Él. El mundo fue hecho por Él, la naturaleza fue hecha por Él, los humanos fueron hechos por Él, pero dice que los suyos no le recibieron. En el mundo estaba Jesús y el mundo por Él fue hecho. Es imposible que haya sido solo hombre. Son algunos pasajes que nos dan claridad sobre este tema, y más para aquellos que estén en la calle hablando con distintas personas, o en la cárcel o donde sea, siempre van a encontrarse con ramas, o creencias que siempre van a negar de que Jesús fue Dios.
La discusión más grande, me animo a decir, que hubo a nivel de religiones o a nivel de teólogos fue esta discusión. Si Jesús verdaderamente fue Dios, si fue Dios y hombre a la vez. En el Evangelio de Juan leemos que Jesús es presentado como ¿quién? Como Hijo de Dios. Es interesantísimo el propósito del libro. Él dice, el propósito del libro de Juan, que al final dice que es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Es impresionante la cantidad de veces las conexiones de padre e hijo. Yo soy en el Padre y mi Padre es en mí. Por ejemplo, en el hinduismo no reconoce que Jesús es Dios. Ellos dicen es un maestro, es un ser iluminado que estuvo muy cerca de la humanidad, pero no es Dios. En el Islam, en el hinduismo, en el budismo, también una figura muy respetada, un maestro muy respetado, pero, ¿sí? Los apóstoles también Cristo le demostró que él era hombre y Dios, porque le dice, no han visto al Padre, yo soy Cristo y he visto al Padre. Sí. Y dice, muéstranos al Padre. Dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Sí. Yo y el Padre uno somos. Ese pasaje lo iba a leer también, pero está bien que... sigo, para aquellos que andan en las calles, a veces en la carpa del encuentro escuchamos que alguien habló con un testigo de Jehová. Los testigos de Jehová, por ejemplo, Jesús no es Dios, dicen ellos. Para nada, no creen ni siquiera en el Espíritu Santo, en la Trinidad, nada. Es más, eso tienen muchas cosas y no queremos señalar a nadie, pero solo es una persona que vivió una vida perfecta. Jesús es solo una persona que ni siquiera murió en la cruz, dicen, sino que murió sobre, no sé, no me da una palabra, sobre un palo, ahí va. Aunque lo leemos claramente, y que Jesús no va a venir, pero ellos niegan, los mormones también, y hay muchísimas ramas y religiones donde este tema tan central para nosotros no es entendido, o no lo quieren entender. Ellos niegan la verdad de que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Vamos a Colosenses, voy a leer dos pasajes cortitos, Colosenses 1, Colosenses 1, 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20. Y después vamos a volver un poco a la aplicación, a lo que nosotros podemos aprender de este pasaje. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dice Pablo, hablándole a los colosenses, ¿no? Está hablando de Jesús anteriormente. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Está hablando de Jesús, ¿no? Presentando a Jesús. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí ya ese temita de la cruz, si leemos la Biblia entendemos o encontramos respuesta a esto. Pero qué presentación, Él es la imagen del Dios invisible. Primera de Timoteo 3:16, si encontramos el Evangelio centrado en Juan 3:16, acá encontramos a Jesús, o la descripción de Jesús de su vida en 1 Timoteo 3:16, donde dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, ¿a través de quién? A través de Jesús. Él fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora volvemos a Mateo, volvemos a los fariseos, volvemos ahora que vimos quién es Jesús en realidad, qué es lo que Jesús quería decirle a ellos. Vamos a volver. Qué errados podemos estar, ¿no? Pensaba yo, qué errados que podemos estar. No digo que errados que estaban los fariseos,
sino que errados podemos estar nosotros y no darnos cuenta de la verdad. Qué cerca estaban ellos de Jesús, vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas y a la vez estaban tan lejos porque no entendían las cosas básicas que en realidad Jesús enseñaba y demostraba. Ellos no pudieron contestar nada a Jesús porque tal vez no entendieron lo que Jesús realmente estaba diciendo. O si entendieron, ¿qué pasaba? Tenían que afirmar la deidad de Jesús, de que Jesús era Dios, ¿no? En Juan 14, que justo Ariel también decía, le dice Jesús a sus discípulos, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, como diciendo, si no me creen esto, créedme por las mismas obras. ¿No ven los milagros que hago? ¿No? Y los milagros no eran cosas pequeñas. Eran milagros que nosotros tenemos solo una partecita de los milagros que Jesús hizo. Él hizo muchísimos más, seguramente. Y ellos teniendo y viendo todo esto de Jesús, estaban tan cerca y estaban tan lejos a la vez. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que yo hago. Pero no hay acercamiento de los fariseos. Cuando ellos se retiran acá, en Mateo, dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó a alguno desde aquel día más preguntarle algo. No le preguntaron más nada. No hubo arrepentimiento, no hubo fe. No produjo nada esto en ellos, ¿no? Nadie le preguntó más nada. En vez de preguntarle, ¿a qué te refieres? Enséñanos, muéstranos. No, nada. O lo entendieron tan bien o no entendieron nada, ¿no? Ahora, yo pensaba si ellos hubiesen estado dispuestos a que Jesús les enseñe, si su corazón tuviese una postura de enséñanos, Padre, enséñanos, Jesús, enséñanos, pero no lo tuvieron, no se dejaron enseñar, todo le era igual. Si ellos por lo menos estuviesen dispuestos a aprender, a conocerlo más. Y ahora siempre se me viene a la cabeza, como Artemio a veces dice cuando estamos en la cárcel, ¿y nosotros? ¿Y nosotros cómo? Y ahí pensaba en nosotros, ¿no? ¿No nos pasan estas cosas también? De que creemos que Jesús es Dios y hombre a la vez, está bien. Pero ¿no nos pasa a veces que no tenemos una postura de que Dios nos enseñe? Una postura de que su palabra nos quiere guiar, su palabra nos quiere influenciar de una buena manera. A veces pensamos igual que los fariseos. Nosotros la sabemos toda. Mi postura es la correcta. Yo no me quiero dejar enseñar por nadie. Y quiero hacer esta pregunta también. ¿Qué piensas tú sobre el Mesías? ¿Qué piensas tú sobre Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es ya tu Salvador? Donde depositaste toda tu fe, donde hubo arrepentimiento y tú pusiste toda tu vida en las manos de Él diciendo, no soy nadie, preciso el perdón de pecados y vive tu vida a través de mí. O tal vez es tu juez quien te va a juzgar, pero de una manera justa. A nosotros muchas veces nos pasa que también entendemos mal. Que no creemos en realidad, o no queremos entender de quién Jesús verdaderamente es, o quién Dios verdaderamente es. Pero cuántas veces Dios nos quiere enseñar enseñanzas profundas sobre Él. Él quiere corregirnos, cosas que tal vez entendemos mal. Muchas veces erramos al querer describir a Jesús, al querer describir a Dios. ¿Quién no erra? Yo a veces tengo una postura y digo, Dios seguramente es así, y tal vez no es así, porque es postura mía, ¿no? Y yo pensaba que poco sabemos de Él a veces hoy en día, ¿no? Que poco sabemos de Él, cómo Él obra, qué hace hoy en día, que poco conocemos sus atributos. Yo me quedé ahí en eso de los atributos, ¿no? Y de a poquito nos vamos creando un Dios que en realidad no es el Dios que se nos revela acá. Y puede pasar. Le pasó a los fariseos. Ellos también tenían su postura. Él es del linaje de David y punto. Y no se dejaron enseñar por Dios, no se dejaron enseñar por Jesús. Como nosotros muchas veces tampoco nos dejamos enseñar. Y decimos, y bueno, yo tengo la razón, pero yo sé las cosas. Y muchas veces no es así.
No son palabras mías, por mí no se tienen que dejar enseñar, pero Jesús es el que nos quiere dejar enseñar, ¿no? Jesús es el que a través de este ejemplo nos muestra cómo es el corazón humano que no quiere aprender, el corazón humano que no está dispuesto a decir, bueno, enséñame algo. Yo lo noto en los niños chicos ya, en Rafa, que no me escuche, que le digo, bueno, ven, yo te enseño. No, pero no quieren aprender. No quieren aprender. Y es un proceso, en algunas cosas, no digo que es algo general, pero es un proceso darles a entender de que ya somos mayores, tal vez tenemos más experiencia, tal vez ya hicimos ciertas cosas. Bueno, acá tenemos a un Dios que es todopoderoso, que todo lo sabe, y nosotros a veces no nos dejamos enseñar por Él, como los fariseos tampoco se dejaron enseñar. Hoy tenemos todas las escrituras, los fariseos tenían solo una parte en aquel entonces, igual eso era suficiente. Hoy tenemos toda la escritura, inspirada por Dios, y muchas veces no hay actitud de aprendizaje en nosotros. Y parecido a los fariseos que eran ciegos con respecto a estas verdades del Mesías. Tenemos que tomar más esta actitud de decir, necesito de ti, Padre, necesito conocerte más y más. Nuestra meta muchas veces, siempre pensamos, nuestra meta es pasar la eternidad con Jesús, ¿no? Alabarlo, engrandecerlo, pero acá en tierra no nos interesamos nada por Él. Con tal de que yo me salve y vaya al cielo está todo bien, pero conocerlo acá, no, está bien, yo voy a ir al cielo con Él. No lo conocemos, no sabemos quién es el que nos viene a buscar. ¿No? Y no quiero generalizar y decir que todos somos iguales, pero quiero ponernos a pensar y que tengamos ese espíritu de que Dios enséñanos. Dios enséñanos porque no sabemos todas las cosas. No somos como tu Hijo Jesús, que todo lo sabía. No somos muchas veces como los fariseos, ¿no? Hay un libro de Tozer, Los atributos de Dios, ¿no? Es muy conocido, Los atributos de Dios. Yo no les recomiendo leerlo porque todavía no lo leí del todo, así que no sé, es muy bueno, dice Roberto. Roberto lo recomienda, yo no lo puedo recomendar porque no lo he leído todavía, pero es muy bueno, las partes que yo he leído, muy, muy bueno. Él, al principio del libro, hay un punto, él escribe un prólogo, no sé si está en el español, yo lo busqué hoy, yo tengo el libro en alemán, un prólogo, y el primer punto se llama la necesidad de una correcta concepción de Dios, o con otras palabras, la necesidad de tener un concepto correcto de Dios. Es decir, súper interesante. Lo necesario que es tener un concepto conforme a la Biblia de Dios y no hacernos un Dios y crearnos un Dios en nuestras mentes. Él dice, voy a citar algunos pasajes de ahí, algunas citas de Tozer. La iglesia de hoy en día perdió el sentido de la majestad de Dios y sustituyó el concepto de Dios por otras cosas inferiores que para Dios son inadecuadas. La iglesia de hoy en día perdió el sentido de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios. A eso quiero ir. El poco conocimiento de Dios se encuentra en casi todos los cristianos de hoy. Y la causa de muchas maldades, y acá se refiere a enseñanzas que son fuera de la Biblia, el poco conocimiento de Dios se encuentra en casi todos los cristianos de hoy y es la causa de muchas maldades que se propagan, maldades que van desparramándose. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. El poco conocimiento de Dios. Él escribe también la palabra del Salmo 46:10, donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ya no tiene gran importancia para el cristianismo de hoy. Ya no tiene gran importancia para el cristianismo de hoy. Y es interesante, hay muchas cosas más que todo se escribe, no llegué a hacer una presentación para dejar algunos pasajes, pero es muy interesante. El conocimiento de Dios, si perdemos y no buscamos a Dios, ¿cómo podemos desviarnos de la verdad y crearnos un Dios que en realidad no es? Así que Jesús es el Hijo de Dios y los suyos no creyeron en Él. Leíamos acá en Mateo, ¿no? Leíamos en Juan también. No hagamos el mismo error, no hagamos lo mismo, sino que buscamos la enseñanza de Dios. Como personalmente, busquemos a Dios. Como familias, como matrimonios y como iglesia también. Que seamos una iglesia, como siempre decimos, de sana doctrina, donde Jesús está en el centro, pero que tengamos un concepto, no sé si concepto es la buena palabra, pero un concepto perfecto de Dios.
¿no? Que sepamos cómo es y que no andemos desparramando cosas que en realidad la Biblia no dice sobre Dios o sobre su Hijo Jesús. Busquemos conocer más y más a Dios íntimamente. Hagamos estudios profundos y no busquemos superficialmente siempre, bueno, esto ya me da un poco para seguir viviendo, sino que busquémoslos íntimamente, profundamente a Dios y busquemos quién es Él de verdad. Termino con un pasaje de Job, que es conocido para todos. Job, al final de su vida, después de tanto que vivió él, que perdió toda su familia, perdió sus casas, perdió su ganado, perdió sus amigos, porque le estaban diciendo todo el tiempo, es una discusión continua con sus amigos. Ahí dice, después de que Dios mismo, Jehová, interviene, está bueno leer el libro de Job, tiene 42 capítulos nomás. Él en el último capítulo dice esto: respondió Job a Jehová y dijo, y esto es para que no nos pase a nosotros, que puede pasar, sí, nos va a pasar cuando estemos en la eternidad, pero que pensemos en conocerlo más. Él dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Le está diciendo a Dios esto. De oídas te había oído. Y mira que Job, ¿cómo es presentado Job? En el capítulo 1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Impresionante. ¿Quién era Job? ¿No? Igual así, dice Job, al final de su vida, no es al final de su vida, sino al final de este libro en realidad, porque después Dios le dio todo doblemente. Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es impresionante que Job, un hombre que estaba en contacto con Dios, diga esto de Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Que Dios nos dé ese hambre de su palabra que es original, de esa palabra que no es falsificada, de un Dios que se revela a través de la Biblia y no de predicaciones o de otras cosas que si bien son muy buenas, pero se escuchan muchas cosas si perdemos esa hambre de conocer a Dios cada vez más, como les pasó a los fariseos y pensaban, le sabemos todo, pero al final erraron, estaban tan cerca y a la vez tan lejos de Jesús. Y no entendieron de que Jesús era el enviado de Dios para salvación y que Él era Dios y que era hombre. Qué importante esta palabra que Jesús nos dice, y ellos callaron, ¿no? Y después, la siguiente vez vamos a ver qué es lo que cómo sigue Jesús. ¿Querías decir algo? ¿No? O yo escuché algo ahí, capaz que estoy mal. ¿Oramos entonces? Padre, te pedimos que tú nos des ese hambre de ti, Padre, de una comunión íntima, profunda contigo, que te podamos conocer, Padre, no solo de oídas, sino que nosotros seamos aquellos que te queramos conocer, Padre. Obra tú en nuestro corazón. Nosotros somos muy vagos, somos muy superficiales a veces y te necesitamos, Padre. Decimos cosas que tal vez ni siquiera son la razón con respecto a ti, o pensamos que eres de una manera y no lo sos. Te pido que como persona, yo primero y nosotros como iglesia, que podamos seguir esta sana doctrina, que podamos seguir aprendiendo de ti, Padre, cómo eres tú, cómo son tus atributos, cómo piensas, cómo accionas, que es tan importante para nuestra vida, Padre. Te pedimos que no hagamos el mismo error de los fariseos, que sabían tanto y al final no sabían casi nada de aquello que es trascendente de verdad. Sabían de quién eras aquí en la tierra, pero no sabían que eras el Hijo de Dios, que eras Dios. Te pido que nosotros aprendamos de este pasaje, a conocerte cada vez más. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. No soy bajo, pero
Christopher es alto. Ya oramos para terminar esta parte, así que los invito a ver los horarios de las reuniones. Martes, hora 20, reunión de oración. Los miércoles hay reunión en el Alfa. Viernes, hora 20, reunión de estudio bíblico. Sábado, 18:30, adolescentes. Generalmente es en la canchita. Sábado, 20:30, reunión de jóvenes acá. Los domingos, 10:15, escuela dominical. Ahora, 19 horas, una reunión como esta y a continuación, la cena. No hay nadie nuevo que venga por primera vez, estaba viendo por las dudas. Así que pasamos a la cena. Y anduvimos bien de tiempo, Jorge. Estaba nervioso.